La noticia cayó como un relámpago en medio de la noche. Paloma San Basilio, una de las voces más emblemáticas de la música en español, estaba enfrentando algo mucho más oscuro que cualquier escenario o crítica. Los médicos pronunciaron palabras que nadie en su familia estaba preparado para escuchar. Cáncer en etapa terminal. Una enfermedad silenciosa, agresiva, que había avanzado sin pedir permiso, como una tormenta que se forma en el horizonte y de repente lo cubre todo. Durante décadas, Paloma había llenado teatros con su voz poderosa. Había interpretado personajes que sobrevivían al dolor, al amor imposible, a la tragedia. Pero esta vez no era un papel. Esta vez era su propia vida la que estaba en juego. En una habitación blanca del hospital, el sonido constante de los monitores marcaba cada latido de su corazón. Pip, pip, pip. Un ritmo frágil, casi tembloroso. Afuera, en el pasillo iluminado por luces frías, Ignacio Gómez Pellico, su esposo, caminaba de un lado a otro con las manos temblorosas. Los médicos hablaban en voz baja, intercambiaban miradas, revisaban informes. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos lo sabían. El tiempo se estaba agotando. Ignacio no era un hombre acostumbrado a la desesperación pública. Siempre había preferido el silencio, mantenerse lejos del foco mediático que rodeaba a su esposa. Pero aquella noche, la distancia entre el orgullo y el miedo se rompió. Cuando el médico principal salió de la habitación con el rostro serio, Ignacio lo detuvo casi de inmediato. «Doctor», dijo con la voz quebrada, «por favor, no me diga que ya no hay nada que hacer». El médico respiró hondo antes de responder. Las palabras parecían pesar toneladas. «Estamos haciendo todo lo posible». Pero Ignacio no se movió. Sus ojos estaban rojos, agotados, llenos de algo que parecía más profundo que el dolor. Una súplica desesperada. «Le ruego», susurró, «hagan lo que sea necesario. Ensayos, tratamientos experimentales, lo que exista. No importa el costo, solo sálvenla». Aquella escena, invisible para el público que siempre había visto a Paloma como una figura casi inmortal en el escenario, revelaba otra historia completamente distinta. La historia de una mujer que ahora luchaba en silencio contra algo mucho más implacable que el paso del tiempo. Dentro de la habitación, Paloma permanecía inmóvil. Su rostro, normalmente lleno de expresión y energía, estaba pálido bajo la luz tenue. En la mesita cercana había algo que nadie se atrevía a mover. Una vieja fotografía tomada años atrás, cuando ella estaba en pleno éxito teatral. En la imagen, Paloma sonreía frente a un público que la aplaudía de pie. La distancia entre aquella mujer radiante y la figura frágil en la cama parecía imposible de aceptar. Una enfermera ajustó lentamente la mascarilla de oxígeno. Mientras lo hacía, murmuró en voz baja a otra enfermera. «Es difícil creer que alguien tan fuerte esté pasando por esto». Pero lo cierto era que Paloma había estado luchando durante meses. Los primeros síntomas habían sido casi invisibles. Un cansancio extraño, una tos persistente, dolores que aparecían y desaparecían como sombras. Durante un tiempo, ella misma insistió en que solo era agotamiento por el trabajo. Había conciertos, compromisos, proyectos y una vida entera construida sobre el escenario. Sin embargo, todo cambió el día en que los médicos finalmente revelaron el diagnóstico. Ignacio recordaba perfectamente ese momento. El silencio del consultorio, la mirada grave del especialista, y luego aquella frase que parecía dividir la vida en dos partes. El cáncer está en una fase muy avanzada. Desde entonces, cada día había sido una batalla invisible. Tratamientos intensos, noches sin dormir. Esperanzas que aparecían y desaparecían como luces lejanas. Y ahora, esa batalla parecía haber llegado a su momento más crítico. En el pasillo del hospital,
Ignacio volvió a mirar hacia la puerta cerrada de la habitación. Sus manos estaban entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos se habían vuelto blancos. Durante años había visto a Paloma dominar escenarios gigantescos, cantar con una voz que parecía atravesar el tiempo. Pero nunca la había visto tan vulnerable. Un médico joven salió de la habitación con un expediente en la mano. Ignacio se acercó de inmediato. ¿Cómo está? El médico dudó un instante antes de responder. Está luchando. 2 palabras simples, pero dentro de ellas había una tensión insoportable. Mientras tanto, dentro de la habitación, el monitor cardíaco seguía marcando el ritmo frágil de la vida. Sobre la mesa, junto a la fotografía antigua, había también una pequeña libreta. Nadie sabía exactamente qué contenía. Algunos decían que Paloma había empezado a escribir pensamientos allí durante las semanas más difíciles. Una especie de diario secreto. Quizás recuerdos. Quizás despedidas. Quizás cosas que nunca había dicho en público. La enfermera volvió a revisar el monitor. Afuera, en el pasillo, Ignacio cerró los ojos por un momento. Sus labios se movían apenas, como si estuviera repitiendo una oración silenciosa. En ese instante, el sonido del monitor dentro de la habitación cambió ligeramente. Pep, una pausa. Bep, un ritmo diferente. Las enfermeras intercambiaron miradas, y uno de los médicos dio un paso rápido hacia la cama de Paloma. El médico se inclinó sobre la cama con movimientos rápidos pero precisos. Las enfermeras ajustaron los cables del monitor, y durante unos segundos, el silencio en la habitación fue tan espeso que parecía que el aire mismo se había detenido. ¡Bep! ¡Bep! El ritmo volvió a estabilizarse, pero seguía siendo débil, irregular, como si cada latido estuviera luchando contra una fuerza invisible. La mano de Paloma descansaba sobre la sábana blanca. Era una mano que alguna vez había sostenido micrófonos frente a miles de personas, una mano que había acompañado gestos teatrales llenos de emoción. Ahora, apenas se movía. Sin embargo, si alguien miraba con atención, podía notar algo muy pequeño, casi imperceptible, un leve temblor en los dedos. La enfermera lo vio primero. «Doctor», susurró. El médico acercó una linterna pequeña y observó con detenimiento. Los dedos de Paloma se movieron otra vez, apenas 1 milímetro, como si estuviera intentando agarrar algo invisible en el aire. En el pasillo, Ignacio seguía sentado en una silla metálica. Tenía la espalda inclinada hacia adelante y las manos entrelazadas frente al rostro. Había pasado tantas horas allí que el tiempo parecía haberse disuelto. Un reloj en la pared marcaba las 3 de la madrugada. Nadie hablaba, solo el sonido distante de ruedas de camillas, pasos de enfermeras y puertas que se abrían y se cerraban lentamente. Ignacio levantó la mirada cuando vio a una enfermera salir de la habitación de Paloma. Sus ojos se encontraron por un instante. ¿Hay algún cambio?, preguntó con voz seca. La enfermera dudó. No parecía querer dar falsas esperanzas, pero tampoco podía ignorar lo que había visto. Sus manos, dijo finalmente, se movieron un poco. No era una gran noticia, no era un milagro. Pero en ese momento, para Ignacio, era suficiente para mantener la respiración. Dentro de la habitación, la luz tenue dibujaba sombras suaves sobre las paredes. Sobre la mesita, seguía la fotografía antigua de Paloma en el escenario. Si alguien observaba con atención la imagen, podía notar detalles que antes pasaban desapercibidos. El brillo en sus ojos, la manera en que sostenía el micrófono con confianza, la postura firme de alguien que sabía exactamente quién era. En esa foto, el público estaba fuera de foco, pero se podía adivinar una multitud. Aplausos, luces, ovaciones. Ahora, en cambio, el único público era un pequeño equipo médico y el hombre que esperaba fuera del cuarto con el corazón suspendido. El médico volvió a revisar el monitor. «La presión sigue baja», murmuró. Una enfermera ajustó el suero lentamente. Mientras lo hacía, notó algo más. Las pestañas de Paloma temblaron ligeramente. No fue un movimiento claro, ni siquiera duró un segundo completo.
pero fue suficiente para hacer que todos en la habitación se quedaran quietos. «Creo que intenta reaccionar», dijo la enfermera. El médico se inclinó un poco más cerca. Durante años, Paloma San Basilio había estado acostumbrada a despertar con luces brillantes de escenario frente a su rostro. Ahora, lo único que iluminaba su piel era una lámpara blanca suspendida del techo. En algún lugar profundo de su mente, algo parecía moverse. Tal vez recuerdos, tal vez fragmentos de canciones, tal vez escenas de una vida entera. Una de las enfermeras, que había crecido escuchando su música, no pudo evitar murmurar muy bajo mientras acomodaba la sábana. «Mi madre siempre ponía sus discos en casa». Nadie respondió. Pero en ese cuarto pequeño, por un momento, la presencia de Paloma parecía más grande que la propia habitación. En el pasillo, Ignacio finalmente se levantó. Caminó lentamente hasta la ventana al final del corredor. Afuera, la ciudad dormía. Las luces de los edificios formaban una especie de mar silencioso. Era difícil creer que, en algún lugar más allá de esas ventanas, la vida seguía con normalidad. Gente regresando a casa, taxis circulando, cafés abiertos. Mientras tanto, allí dentro, cada minuto parecía pesar como una hora. Ignacio apoyó la frente contra el vidrio frío. Recordó la primera vez que escuchó cantar a Paloma en vivo. Había sido en un teatro antiguo. La sala estaba llena, pero cuando ella comenzó a cantar, todo el mundo quedó en silencio absoluto. No era solo la voz, era la presencia, la forma en que parecía llenar todo el espacio. Ahora, ese recuerdo le parecía casi irreal comparado con la escena actual. Una puerta se abrió detrás de él. El médico principal salió al pasillo con pasos tranquilos. Ignacio se giró de inmediato. «Doctor». El médico lo miró unos segundos antes de hablar. «Su cuerpo está luchando». No era una respuesta definitiva, pero tampoco era una despedida. Ignacio respiró profundamente. Desde la habitación, a través de la puerta entreabierta, se escuchó de nuevo el sonido constante del monitor. Pip. Una pausa corta. Pip. Dentro del cuarto, las pestañas de Paloma volvieron a temblar, muy lentamente, como si algo, en lo más profundo de su conciencia, estuviera intentando regresar. Dentro de la habitación, el aire parecía haberse vuelto más pesado. Nadie hablaba en voz alta, pero cada persona presente sentía que algo estaba cambiando, aunque todavía era imposible decir qué exactamente. El monitor seguía marcando el pulso frágil de Paloma. «Bip». Una pausa. «Bip». No era el sonido de una recuperación. Tampoco era el sonido de un final. Era algo intermedio, una especie de territorio incierto donde cada segundo podía inclinarse hacia cualquier dirección. La enfermera que estaba junto a la cama volvió a mirar las manos de Paloma. Otra vez. Ese pequeño movimiento, casi invisible. Pero estaba allí. Los dedos se habían doblado apenas, como si estuvieran respondiendo a una señal muy lejana. «Doctor», dijo en voz baja. Volvió a moverse. El médico no respondió inmediatamente. Observó con atención el monitor, luego el rostro pálido de la cantante y finalmente la libreta que seguía sobre la mesa. Esa libreta, nadie la había abierto, ni siquiera Ignacio. Había llegado al hospital con ella el día del ingreso y desde entonces había permanecido cerrada, como si contuviera algo que todavía no debía ser revelado. La enfermera notó que el médico la miraba. «¿Qué cree que hay allí?», preguntó casi en un susurro. El médico negó suavemente con la cabeza. «A veces las personas escriben cosas cuando sienten que el tiempo se vuelve diferente». No dijo más, pero en la habitación quedó flotando una pregunta silenciosa. ¿Qué había escrito Paloma en esas páginas? ¿Recuerdos? ¿Confesiones? ¿Palabras que nunca se atrevió a decir en público? Mientras tanto, en el pasillo, Ignacio caminaba lentamente hacia la puerta de la habitación. No entró. Solo se quedó de pie junto al marco, observando desde afuera. Podía ver el perfil de su esposa bajo la luz blanca. El mismo rostro que durante años había aparecido en portadas de revistas, en carteles de teatro, en pantallas gigantes. Pero ahora parecía distinto, más frágil, más humano. Ignacio apoyó una mano sobre la pared. Durante años había escuchado a miles de personas
describir a Paloma como una mujer invencible, una artista que nunca parecía cansarse, que siempre encontraba una forma de volver al escenario. Pero él sabía algo que el público nunca había visto: las noches silenciosas después de los conciertos, los momentos en que ella se sentaba en la cocina, todavía con el maquillaje a medio quitar, mirando por la ventana sin decir nada. Aquellos instantes en los que parecía llevar dentro pensamientos que no compartía con nadie. Una enfermera salió de la habitación y se detuvo frente a Ignacio. «Puede entrar unos minutos si quiere», dijo. Ignacio dudó. Luego asintió. Entró despacio, como si cada paso pudiera alterar algo delicado. El sonido del monitor se hizo más claro. «Pip, pip». Se acercó a la cama y observó el rostro de Paloma. Durante unos segundos no dijo nada. Solo la miró, tratando de reconocer en esa quietud a la mujer que conocía. Luego vio algo, un pequeño cambio en su respiración, tan leve que cualquier otra persona podría haberlo ignorado. Pero Ignacio no. «Paloma», susurró. No hubo respuesta. Sin embargo, en ese mismo instante, las pestañas de la cantante volvieron a temblar. Una vez, y luego otra. La enfermera levantó la vista rápidamente. ¿Lo vio? El médico dio un paso hacia adelante. Pero antes de que pudiera decir algo, ocurrió algo aún más extraño. La mano de Paloma se movió ligeramente hacia la mesita. No fue un gesto claro, ni un movimiento fuerte. Fue más bien como si su cuerpo estuviera recordando algo. Una acción antigua, repetida muchas veces. Sus dedos se detuvieron cerca de la libreta, apenas a unos centímetros. Ignacio observó la escena con el corazón acelerado. «¿Está intentando alcanzarla?», murmuró. Nadie respondió, porque nadie lo sabía. Durante unos segundos, el tiempo pareció detenerse. El monitor continuaba a su ritmo irregular. La luz blanca seguía iluminando el cuarto, y la libreta permanecía cerrada. Ignacio la miró fijamente. Algo dentro de él le decía que aquellas páginas guardaban algo importante, algo que tal vez explicaba silencios, o decisiones, o secretos que nunca habían salido a la luz. La mano de Paloma se detuvo. Luego volvió a quedar inmóvil sobre la sábana. El médico observó el monitor otra vez. «Todavía está luchando», dijo finalmente. Pero su tono no era completamente seguro. En el pasillo, el reloj marcó las 4 de la madrugada. La ciudad seguía dormida, y dentro de la habitación la libreta permanecía sobre la mesa, cerrada, como si estuviera esperando el momento exacto para ser abierta. El silencio dentro de la habitación parecía ahora más profundo que antes. No era el silencio de un lugar vacío, sino el de un instante suspendido, como si el tiempo estuviera conteniendo la respiración. Ignacio seguía de pie junto a la cama. Sus ojos no se apartaban del rostro de Paloma. Durante años había aprendido a reconocer cada uno de sus gestos más pequeños. La manera en que fruncía ligeramente el ceño cuando pensaba. El movimiento casi imperceptible de sus labios cuando recordaba una melodía. El modo en que sus dedos marcaban el ritmo de una canción incluso cuando no había música. Ahora buscaba esos mismos signos. Cualquier señal, cualquier indicio. El monitor continuaba con su sonido constante. «Pip». Una pausa breve. «Pip». La enfermera ajustó ligeramente la posición de la almohada bajo la cabeza de Paloma. Mientras lo hacía, notó algo en su expresión. No era una sonrisa, no era dolor, era algo más difícil de describir, como si su rostro estuviera atravesando un recuerdo. Un médico revisó lentamente las cifras en la pantalla del monitor. No dijo nada. Solo tomó nota en el expediente y volvió a observarla. En la mesita, la libreta seguía allí. Ignacio la miró otra vez. Había algo en ese objeto tan simple que parecía atraer la atención de todos en la habitación. Quizás porque nadie sabía lo que contenía. Quizás porque Paloma había sido siempre una mujer que guardaba partes de sí misma lejos de los focos. Ignacio extendió la mano. Durante un segundo pareció dispuesto a tomar la libreta, pero se detuvo. Sus dedos quedaron suspendidos en el aire. Algo dentro de él dudaba. Tal vez porque abrir esas páginas significaba cruzar una frontera invisible. Tal vez porque algunas palabras no estaban destinadas a ser leídas todavía. La dejó donde estaba. En ese momento, una corriente de aire suave entró desde el pasillo cuando alguien abrió una puerta cercana.
Las páginas de la libreta se movieron apenas. Un susurro leve de papel. Ignacio levantó la mirada. Durante una fracción de segundo creyó haber visto otro movimiento en las manos de Paloma. Muy leve, casi como el eco de un gesto. «Doctor», dijo en voz baja. El médico se acercó inmediatamente. Las enfermeras también miraron. Pero cuando observaron las manos de la cantante, todo parecía inmóvil otra vez. Solo la luz blanca, la sábana perfectamente extendida, y el sonido del monitor. «Pep, Pep». Ignacio exhaló lentamente. Tal vez había sido su imaginación, o tal vez no. Se sentó en la silla junto a la cama. Desde allí podía ver el rostro de Paloma con claridad, las sombras suaves bajo sus ojos, el cabello cuidadosamente apartado por las enfermeras, y aquella tranquilidad extraña que no se parecía a ningún descanso que él hubiera visto antes. Pasaron varios minutos. Nadie habló. En algún lugar del hospital, una puerta metálica se cerró con un sonido distante. Luego silencio otra vez. Ignacio volvió a mirar la libreta. Esta vez una de las páginas había quedado ligeramente abierta por el movimiento del aire. Solo un pequeño espacio. Lo suficiente para ver unas pocas líneas escritas con la letra de Paloma. No era una frase completa, solo palabras sueltas. Ignacio entrecerró los ojos, tratando de leerlas desde donde estaba. Pero la luz no alcanzaba. La página volvió a cerrarse lentamente. El médico se dirigió hacia la puerta para revisar algo en el pasillo. Las enfermeras continuaron con sus tareas en silencio. Ignacio permaneció allí, observando, escuchando. El monitor seguía marcando su ritmo incierto. «Pep». Una pausa un poco más larga. «Pep». Afuera, el cielo comenzaba a aclararse muy lentamente. No era todavía amanecer, pero la oscuridad ya no era tan profunda como antes. La luz tenue del corredor entró en la habitación y cayó sobre la mesa, iluminando la libreta. Las manos de Paloma permanecían quietas, pero uno de sus dedos parecía ligeramente curvado, como si hubiera intentado sostener algo. Ignacio inclinó la cabeza. «Paloma», susurró otra vez. La palabra quedó flotando en el aire, sin respuesta, sin eco, solo el sonido del monitor y el leve movimiento de la cortina junto a la ventana. La libreta seguía sobre la mesa, cerrada otra vez, como si guardara todavía algo que nadie en esa habitación estaba listo para descubrir.